Realmente estaba viendo la manera de fomentar el jazz. Digo, le hice un par de regalos de cumpleaños a Hancock, pero bueno, YouTube te cobra las regalías, así que no sé si lo pudieron mirar. Y bueno, tengo un solo disco, tenía como cinco. Tunecore se me reviró y no le gusta que haya uno solo, me parece, porque no sé, en un año, del 10 de abril, digo, del 10 de abril al 11 de abril, solamente 43 personas han escuchado eh, los temas, digamos, son 11 son ¿cuántos? No, son 10 temas en Amor de Nuevo. Y bueno, el público son masculinos, 95% que me escucha son masculinos, las chicas un 4%. Eso es en un año de difusión de Amor de Nuevo en Spotify, que lo posteé yo nada más. Pero es raro, porque las chicas, el 5% soy yo, que soy female. Después escucharon solo varones, 95.35% los varones y mujeres 4.65%. Esos son mi audiencia del Spotify. Después en Amazon, TuneCore evidentemente, bueno, hace lo que puede, pero si nadie quiere escucharme, yo el disco, este Amor de Nuevo, tengo un montón. En 2013 lo cargué. Gané en total, desde que lo cargué en TuneCore, desde el 2013, gané $74. Eso es lo que gané. Lo que invertí fue, no sabes lo que fue. Los regalé. No, me pagó un solo amigo, creo que me pagó el disco. El resto los regalé. Te cuento cómo es producir música. No, lo de TuneCore es obligatorio. Después, bueno, para tener Capif y eso, tenía que tener un lugar que te lo distribuya. Yo elegí este, que era como el obligado en 2013. Es un kilomete. Ahora está mucho más lindo con esto, pero al principio, en 2013, no era esta bellecidad que ves acá violetita. Digo, está muy pop en TuneCore. Lo que sí, los resultados son pathetic. Por ejemplo, vos decís, bueno, visión de conjunto. Vos decís, ¿qué es visión de conjunto? Ventas totales. Miento, no eran 74, eran 34. Lo máximo que vendí, el reporte de ventas, fueron $34.40 desde 2013 hasta el 2026, 13 de abril. Eso es, bueno, porque ¿sabes qué? No sabes cuando me puse tan contenta cuando vendí uno en Austria. Vendí uno en Austria, una vuelta, y uno en Polonia, creo, otro en Rusia. Estaba feliz. En Estados Unidos me escuchaba mucho My Favorite Thing. Está bien, no canto bien, no estoy cantando como ahora, es cierto. Pero bueno, las composiciones de uno, ¿viste? Uno les tiene cariño. Después están las maestras que te dicen, yo lo escucho y me quiero matar. Esas son, sí, amorosas. No, yo me suicidaría, me dijo una vez, porque bueno, no les gusta el timbre de la voz. Es cierto que yo al tener 4 octavas y media, tenía que calibrarlas mejor antes de poder pedir permiso para cantar mis propias composiciones, ni hablar para cantar My Favorite Things o para cantar Just One of Those Things, ¿entendés? No podía salir, viste, así de una. Ese vestidito, por ejemplo, de Try Me, me lo regaló Belén San Pietro cuando me hizo el diseño, después de hacerme el diseño de Amor, el primer disco. Después vino Amor de Nuevo, que fue el segundo, por eso es de nuevo. Ajá. El primero es un disco también con composiciones propias, en formato de mantra, y dos clásicos de mantras de la India. Justo ahí dice India por ahí, pero no se ve. A ver, espera. ¿Entendés? Cuando hice el taller hice varios. Entonces es como decir, bueno, pero espera, ¿cómo puede ser? Pero sí, bueno, cuando presenté la previa de Amor de Nuevo, hice este recital con estándares. Todavía no lo tenía grabado. Una vez que lo grabé, al de mantras no me dio plata. El de mantras no me lo compró nadie, lo saqué. Después hice That Soul, uno de Jazz Standards, como 13 con otro señor, en el piano, tampoco me dio venta, entonces lo saqué. Después hice Sonata Jazz, también lo subí acá, una sonata, digamos, forma sonata básica, jazzeada improvisada, en el piano, también lo saqué porque no me dio plata. Y el único que me dio plata fue Amor de Nuevo. Me compraron un par de canciones, y bueno, y este es el reporte de venta. Por eso dejé solo Amor de Nuevo, TuneCore. Te lo explicaba porque no, Capif, Sadaik no me pagaron nunca nada. Sadaik me pagó 300 pesos, creo, que me pusieron en Guapas una vuelta. Y Araceli González y Mauricio de Ayub, Sombría, la bossa nova. Y después Just One of Those Things en algún momento. Eso, bueno, hice un poco, entregué el CD en algunos lugares, es verdad. Y después, ¿a dónde quedó? Así que me pudieron haber pagado un mango por Amor de Nuevo. No, los mantras
también regalé todo. No, no me llamaron, a mí me hubiera encantado que me llamen. En octubre vino Banu, que es una mina que yo le di mi disco de mantras, y además en diciembre hicieron una meditación masiva, una fundación internacional de yoga, Art of Living que le llaman. No, nunca me han llamado para cantar mantras ni para cantar nada. Pero bueno, yo les regalé el CD a Banu, es una persona de la India que sabe cantar muchísimo, es la hermana exacta de Sri Sri Ravi Shankar. Y bueno, cuando la vi, la conocí, yo a Ravi Shankar lo conocí en el 2013 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde yo a la vuelta había hecho el CBC para psicología, y después lo vuelvo a ver, que lo recibo ahí en el aeropuerto de Misiones, cuando baja, nos subimos al auto, no sé qué, y Banu, la hermana, iba en la camioneta de atrás. Le digo, che, Banu, te doy el CD de Amor, que lo tengo por acá, es uno con tapita amarilla, que Belén San Pietro, te digo, a mi pedido me hizo una tapa con jazmines naturales y fresias, jazmines sobre todo que son mis fresas amarillas y jazmines blancos, ¿no? Que me encanta el perfume. Bueno, me hizo como una suerte de mandala después de tantas tapas que tengo por ahí que han hecho otras personas, que tomaron los cursos incluso conmigo de meditación, como Gastón Federico Veiga. Entonces, bueno, Noya Veiga. Entonces, trabajé ese disco, lo edité en 2010, lo saqué 100 copias. Todo eso lo pagué, por supuesto, de trabajo de psicóloga con mis pacientes. Y después armé Sonata Jazz, That's All. No, miento. Sonata Jazz y That's All vino en 2015, que también lo subí, tuve un coro. Pero antes, en el 2013, subí los fonogramas. En el 2014 se editó de carne y hueso, como digo yo, con De Ferrari, que es la imprenta que cuando fui a hacer la prueba del print, me dice, esto es una tapa. Y me mostraron la tapa del Ali Espósito con un booklet que era enorme. Bueno, yo quise tener un booklet, como el primero no tuve plata, hice 100 una tirada de 100 de plástico que no me gustaba. La segunda ya tuve más plata porque trabajé con más pacientes y además había hecho un doctorado que pude ahorrar parte de la beca, y entonces y además me dieron una plata para replicar 500 y 500 repliqué yo. Entonces me regalaron 500, de alguna manera, un regalo familiar, y los otros 500 puse yo la plata de mi dinero y tengo 1000. Los regalé a la mayoría, es imposible. Es la única plata que me regalaron desde que empecé a producir música. Todo el resto no me lo regaló nadie porque trabajé con pacientes. Yo digo, bueno, mis pacientes son sponsors, pero bueno, no es que son sponsors. Venían al servicio psicológico, como cualquier psicólogo, simplemente que yo, en lugar de irme de vacaciones o comprarme más tacos o más vestidos o más maquillaje, hacía discos, nada más. Producía discos, produzco música, contenidos musicales de composición. ¿Desde cuándo? Y desde que empecé a tomar clases de canto, que fue a fines de 2008, a tocar y a aprender guitarra y composición, hasta el 2010 que grabo ese mismo año el disco con Ángel Diego Merlo, de productor, que hace los arreglos, toca el piano, hace la instrumentación, la orquestación, que le llaman, de los temas míos. Y 2 clásicos que ya son anónimos porque, bueno, Om Namo Bhagavate con esa melodía y ¿cuál es el otro? Y Om Shanti Shanti Rama son melodías ya muy, muy cantadas a lo largo del mundo oriental, de la India, oriental de la India. Bueno, entonces esa parte, para decirte que también Amor estuvo acá, nadie lo escuchó, en TuneCore. También That's All, el de los Jazz Standards con Manuel Fraga, tampoco lo escucharon. Sonata Jazz, que ya no tenía la voz, no tenía el canto, tampoco lo escucharon. Y el único que escucharon fue Amor de Nuevo, que tiene 8 canciones propias, en letra y música, con arreglos míos. Ahí no lo dice, pero los arreglos también son míos, además de Mota y de Robatini. También los hice yo, lógicamente, la compositora, pero bueno, Mota me dijo, Sol, ponete como arregladora, ¿querés? Y yo dije, bueno, no, me dice la que no, y no lo puse. Pero bueno, la verdad es esa. Y bueno, la producción artística obviamente siempre fue mía, pero la compartí, les das cartel porque los señores que vienen laburando, si no, no te dan pelota. Esa es la verdad, pero además les pagás bastante, ¿eh? Solo que ellos ganan más plata porque tienen más trayectoria. Entonces, contratar músicos de categoría no es moco de pavo, dirían ahí. Ahí en ese show vino Jorge Díez de invitado, impecable Jorge Díez siempre conmigo, un servicio impecable de atención al alumno barra a la persona que contrata. Él te dice, mira, yo toco con esto, yo necesito esto, acá tenía para cambiar los tonos. El tipo te dice, no, mira, yo voy con el mío, toco con el mío, perfecto. Y además, es un servicio, no tenés sorpresas. El tipo te dice, mira, es esto y es esto.
No tenés sorpresas de ninguna naturaleza. Es prolijo. Vos querés ir a grabar, te grabas. Después te puedes discutir si estéticamente te gusta, si no. La estética es un mundo aparte en el mundo de la producción. Pero sobre todo la organización y la profesionalidad, bueno, uno le elige en la medida que va pudiendo elegir y cada músico hace lo que puede. Hay una jerga local que dice, grabar un disco es, en realidad, ya en cierto nivel, que es en el que yo arranqué, porque ya venía estudiando música de muy pequeña, poder primero convencer de que tienen que ensayar. Yo para Amor de Nuevo no hubo ensayo, creo que hubo uno en lo de Mota, uno solo. Y ya para Bagualma, que era con una formación más compleja y eran temas 3 míos nada más, que es un disco que todavía no se grabó la voz final, con lo cual no subió a Catiuncor en el 2015, esa producción tuvo 2 ensayos, o creo que uno solo o dos, que con mucha dificultad porque había que ir a Floresta, era lejísimos, tenía que venir el Tiki de La Plata. Era una producción que era muy incómoda de llevarse, pero se hizo, nos pusimos todos la camiseta de Floresta y bueno, yo me volví con el Tiki en el subte de Floresta, de San Pedrito 2 veces, el Tiki seguía para La Plata, incómoda, una producción muy incómoda, carísima, para mí fue carísima y además todavía me salió cara porque grabé las voces en varias oportunidades y todavía no encuentro estudio que lo quiera hacer. Que lo quiera hacer bien, digo, que realmente tenga un buen servicio para el grabado de voces. Yo sin un buen servicio para grabado de voces no hago nada. Así que bueno, cuando aparezca un buen servicio de grabado de voces, los discos se cierran. Pero bueno, a veces los músicos no comprenden eso, piensan que uno quiere hacer negocios, multifoco. Yo acabo de atender pacientes, este libro lo recomiendo a todos mis pacientes desde que lo compré en Plaza Italia y lo tengo, ¿cómo se llama? Lo tengo en papel, que lo encontré el otro día, pero lo pasé, hasta tengo pacientes amorosas que se lo compraron IPAB, creo que es, y me lo regalaban como para que lo difunda. Andrea fue una amorosa, una chica que vino hace poco, también con toda una situación de familiar y toda una situación pandémica, en Mashwitz, amorosa también. Ella llegó a venir acá a Peña, gente muy profesional, me ha tocado, siempre agradecí muchísimo la paciente profesional, por ejemplo, en ese caso de tecnologías, porque una aprende tanto de los pacientes que saben. Entonces, cuando además son generosos y dicen, che, vos me pasaste un PDF medio casero y yo te estoy devolviendo un IPAB y no te lo pasa factura, te lo pasa como quien no quiere la cosa, uno realmente aprende a valorar y a querer en tiempo y forma el regalo del paciente, pero no se lo dice, porque bueno, el paciente está sufriendo cosas muy graves, pero aún así la psicóloga, creo que en esto coincidimos seguramente con mis colegas psicólogas, el paciente que tiene ese gesto mínimo máximo es un paciente que alivia también al terapeuta, es muy bonito. Así como también es muy bonito que el paciente se queje o el paciente se enoje o lo que fuere, porque sabemos trabajar de eso. Es muy lindo trabajar como terapeuta, es muy hermoso y también es muy hermoso esas sorpresitas que después con el tiempo uno va descubriendo. Después se lo pasaba a otra paciente y me decía, tiene virus. Y yo pensaba, ¿tiene virus mi teléfono? ¿El teléfono de la paciente? Porque la tecnológica me lo pasó bien. Entonces ya le queda la tequi, en mi cabeza le queda, ay, pero es Andrea la tequi. Luego decirle, ¿qué es la tequi? ¿Los tequi? ¿Los tequi tales? No, bueno. Y así la vida, ¿no? Uno no puede ir nombrando los pacientes con tanto nivel de descripción. A mí me echaron por eso, porque no estaba de acuerdo con poner el nombre de un paciente de pila en lugar de un seudónimo, en un libro, con ejemplos típicos de la familia del paciente. Por eso solo me hice echar, sin saberlo, pero yo me puse realmente la camiseta del paciente en el año 2005 y me echaron, pero me echaron bien, porque ya me metieron en otro lugar que fue muy fructífero y fue uno de los mejores lugares a donde fui. Pero fue la única vez que me echaron, pero me echaron con una clase que no te puedo explicar, con un amor. En realidad era para a mí y a otra persona darnos un lugar mejor y un sueldo mejor. Y fue así. A veces que te echen no es algo malo, hay que saber entenderlo nada más. Pero el argumento fue, básicamente, no es sos peligrosa, pero digo, no nos gusta mucho lo que nos dijiste. Yo en realidad no entendí una frase, no entendí lo que me dijeron, no sabía, pero yo fui muy interpeladora de lo que yo estaba diciendo, habiendo trabajado en investigación científica en la Universidad de Buenos Aires. Estaba haciendo realmente una intervención a un instrumento de evaluación de un paciente, de su privacidad, de su derecho a la privacidad,
de la ley del ejercicio profesional en Argentina, cuando era una investigación que estaba cruzada clínica, metodológicamente con la evaluación con Estados Unidos, una herramienta exportada desde la terapia estratégica de Estados Unidos en Argentina y llevada al ámbito de la prepaga. Swiss Medical en ese caso. Entonces ahí, fue mi primer lugar de pertenencia de equipo terapéutico como profesional de la clínica, siendo que venía atendiendo en mi consultorio particular. Y bueno, todavía no tenía pero realmente ahí se da cuenta cómo pensar en el paciente, en la familia del paciente es clave. Pero porque a mí no me hubiera encantado que alguien en mi barrio diga, mirá, vos sos el sobrino de fulano que fue acá a atenderse, pues era yo decía, pero escúchame, yo sí leo el libro y mi novio vino a Swiss Medical, yo me doy cuenta que es la trama de mi novio, hay que cambiarle el nombre. O sea, está bien, el apellido no se lo pones, pero cambiarle el nombre de pila, ¿qué cuesta? No querían hacer eso. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Pero es una, no quiero decir violación, es una palabra horrible, pero digo, la intimidad de la familia, si yo no quiero que mi mamá o mi hermana o mi pareja o mi no pareja o mi jefe sepa que yo me atendí en tal año, en tal lugar, con tal problemática, porque eso es rastreable. Ya teníamos mail y celular, imagínate ahora. No había todavía atención online generalizada. Seguro que la habría, pero bueno, yo no tenía, a duras penas no me acuerdo, todavía no existía el WhatsApp, para nada. Había un celular, yo me acuerdo que trabajaba en Claypole y Bursaco y venía a atender a la capital. Salía del Emaús o salía de la Unidad de Desarrollo Infantil de Claypole, me tomaba el tren y tenía que hacer muchas veces tenía que hacer bondi, tren y subte, y me bajaba ahí en Santa Fe y Bulnes, donde ahora hay un ICBC, banco. Y ahí había una cámara GESEL y trabajábamos para Swiss Medical, con un equipo, siendo cuidados, con un modelo de terapia breve, pero extraordinario. Pero me echaron al poco tiempo, Yo lo tomé bárbaro. Mis pacientes me buscaron por guía, llamaban a la casa de mi tío, acá a la vuelta, en French, y venían a Mansilla. Y me dejaron hacer eso, y pedían mis datos y yo sé que me querían en ese lugar. Me echaron para bien. Ahora, mi planteo fue incómodo. Incomodé al lugar, esa es la verdad. Nunca lo hablamos, pero nos entendimos perfectamente. Una buena terapeuta es eso. Bueno, la coordinadora era un as. Te podía caer bien o mal, pero era un as. Regina era un as. Y es la verdad. Y yo como terapeuta me sentí recontra bien tratada ahí adentro. Me sentí cuidada, me sentí protegida. Eran de nuestras primeras prácticas. Para mí era una bendición, para mí fue una bendición haber pasado por el centro de terapias breves. Lo digo y me emociono. Es algo que yo supe siempre, pero con el tiempo uno se emociona más. Se emociona. Yo lo que no me emociona es vender, para dejar el romanticismo del llanto, vender 34,40 ya enseguida se me pasa la emoción rápido. Y sobre todo porque no me toma la tarjeta de crédito para renovar mi coso de Entuncor. Pero bueno, lo voy a intentar. La vida es así el terapeuta. Es así, por más que supervises, que charles, que converses, que hagas todo lo que sea. El paciente siempre está primero. Esto es así. Ahora, antes tiene que haber salud mental en el terapeuta. O sea, es una dinámica rarísima. Pero es así, Es muy duro que el paciente esté primero. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Pero es un narcisismo, pero ¿cómo? Pero Freud, pero si vos no estás bien, ¿cómo vas a atender? No, es verdad. Vos tenés que estar bien, pero aún no estando bien, ¿qué pasa? Porque yo doy fe que he tenido pacientes, terapeutas más mayores que yo trabajando para hoy Swiss Medical o OSDE, que están muy mal de la cabeza hoy, han quedado mal y no pueden dejar de laburar, o bueno, están forzadas a hacerlo, lo que fuere. El paciente está primero. Es una cosa que es algo rarísimo, yo lo aprendí con mucho tiempo, de poder emitirlo como ahora, nunca lo había pensado exactamente así. Pero viste cuando es el cliente tiene razón, bueno, pero hay una dinámica donde el paciente siempre tiene que estar antes. Y esto es algo, pero muy difícil de elaborar mentalmente, emocionalmente, comportamentalmente, con consistencia y con ética por parte del terapeuta, que está involucrado en un servicio pago. Cuando no está pago es lo mismo. Debería ser lo mismo. Con lo cual, mira lo difícil que es. Y Freud hablaba mucho sobre el dinero, la transferencia, lo simbólico del dinero. Yo estudié todo eso, lo olvidé. La verdad que lo que te puedo decir es que no estaba mal, era un planteo, pero recontra de asidero para esa época. Y para esta también.
para esta también. Yo lo veo complicado. Mirá lo que es Mirá, yo me manché con café mientras conversaba con el paciente. Manché las notas. Porque bueno, en lo personal me las acuerdo muy bien, ¿viste? Entonces no anoto mucho. Pero esa trama, esa cocina en la práctica clínica es tan minuto a minuto, caso por caso, la privacidad, los datos, los nombres. Hay pacientes que no les importa nada, hay pacientes que les importa todo. Es tan idiosincrático, a la vez tiene que tener una regulación, a la vez hay una ley que no podemos desoír, a la vez se complejiza cuando es el online, hay nichos de tópicos sin leyes todavía, por ejemplo, si es legal que yo atienda estando en Buenos Aires a alguien de Estados Unidos y le cobre, cuando si yo voy a trabajar a Estados Unidos tengo que hacer un upgrade. Yo me entendí con una psicóloga cognitivo-conductual en un tratamiento en la década en los 90, en 2000 y pico, que venía de Uruguay y tuvo que hacer 2-3 años de reválida para poder trabajar como terapeuta cognitivo-conductual para el hospital francés y para privado. Y entonces, ¿ahora cómo es? Porque si yo tengo que trabajar en España en algún momento, bueno, yo soy española, pero ponle que no lo fuere, o que tengo que ir a trabajar a Ámsterdam, o no sé, ahora Inglaterra, donde no sería parte de la Comunidad Europea. Entonces yo llego y trabajo con pacientes de acá. ¿Eso es legal? Esos son vacíos que no están regulados, que yo los vengo conversando hace mil con personas de mi confianza, no de la profesión, porque interpela a la profesión. Yo voy a hacer este posteo, no me molesta. ¿Quién me va a decir algo? Pero si vos haces algo así, un planteo general, acá no hay laburo, acá no falta el laburo. Todos los psicólogos lo sabemos, yo no me voy a poner en un centro a conversar sobre el problema que tenemos, que no estamos de la misma manera que en Inglaterra seguramente los psicólogos, que además tienen otro estatuto, otro... Entonces, no es que yo quiero hacer una política determinada o un sindicato, no. Hay aspectos realmente de la práctica clínica que con la pandemia, con el online y con la globalización que empezó hace 1000 años, han cambiado muchísimo. Sin embargo, hay una ley que se mantiene. Sin embargo, tenemos que trabajar todos. Sin embargo, tiene que haber un cuidado del paciente. Aumenta el índice de suicidio todo el tiempo. El suicidio es la amenaza para el terapeuta. Debería serlo. Yo lo vivo como así. Lo vivo como una amenaza tremenda. En términos, digo, la amenaza, el riesgo, ¿no? El riesgo severo. Pero bueno, yo trabajo con la clínica, con determinadas problemáticas, no con todas, no con un montón, pero no ahora, desde siempre. Sé mis limitaciones, sé mi limitación de formación. Por más que vos te especialices, sí, bueno, te especializás, pero si no estás leyendo todo el tiempo, ¿cuánto tiempo vas a estar especializada? Si te perdiste que tu paciente requiere también de hacer otras actividades, como nos decían, recomendale, ¿no? Sugerencia que haga natación, sugerencia que haga un arte marcial. Pero vos tenés que saber a dónde, que hay tanta demanda, tantos talleres, tantas cosas, con quién, de qué manera. Es decir, es una construcción realmente colectiva, pero también a la vez interindividual, pero a la vez la familia también se involucra. Bueno, Funcor, 14-16, ¿cómo charla Benaros? Hay que saber escuchar y hay que saber hacer que el paciente escuche. Hoy ahí apareció Google, no sé por qué, acá. Hay que saber escuchar, hay que saber hacer que el paciente escuche. Si el paciente no te puede escuchar una sesión entera, si vos quisieras conversar, cosa que no sucede, por supuesto, pero me ha sucedido en situaciones realmente de riesgo. Y varias veces, no una. Y ha salido bárbaro. Pero si el paciente no puede escuchar al terapeuta y uno no tiene la manera de dar, de encontrar que eso que se escucha, y no tiene el código sabiendo que es escuchado o que es rebotado de manera comunicacional, digamos, de manera mirando, de manera paraverbal e incluso sin mirar, de manera más cognitiva. Es decir, ahí te falta, pero un universo muy grande que no está construido necesariamente en los terapeutas de muchos años y tampoco en los novatos.
Ese estudio que decía que el terapeuta novato en los 90 en Estados Unidos, que el terapeuta novato es el que está más motivado y que por eso es mejor. Bueno, yo realmente conversaba el otro día con una chica acá en la dietética que me decía que no sabe en qué materia se anotó. Y la vengo como monitoreando. Che, ¿te anotaste? Che, ¿qué hiciste? Haciendo seguimiento. No sabe cuáles va a cursar. Está en tercer año. Psicopato. Y nada, y no es digo, es lo que pasa en la universidad pública con personas que vienen a laburar. Que están laburando como yo, pero que sabías en qué cátedra te anotabas, en qué... Es decir, están pasando esas cosas cada vez más. Esto no es nuevo. Ya en mi época pasaba, pero menos. No tenías tanto margen para que pase. La desmotivación, la no conexión, el no saber que elegir una cátedra u otra, una materia u otra en cualquier orden no es igual, que los turnos no son iguales, que el espacio de los turnos no son iguales. Y lo mismo con las privadas. Yo fui a alguna privada. También tenés problemáticas análogas. Así que bueno, el aspecto motivacional, que no es el de Maslow, ojalá fuera la pirámide esa de Maslow tan simplificada hoy y funcionara. Si fuera así, el mundo del management sería tan, ¿no? Tan relajado ya a esta altura. Tendríamos que estar todos trabajando desde casa contentísimos, como decía Gergen, el yo saturado y tantos más. Y Filippi en la psicología del trabajo, ¿no? O sea, tendría que ser o un bálsamo trabajar desde casa o un bálsamo ir a la compañía. A mí me da la sensación que ni lo uno ni lo otro, en términos generales. Aunque falte o aunque sobre. Eh, yo me creía lo que me contaban, pero no sé, como que me siento un poco estafada de alguna manera por los grandes teóricos sociológicos, psicológicos, ¿no? Como digo, pero no era tan hacia el final, o sí, pero es no, apocalíptico no, pero tampoco es, pero no estamos un toque estresados. El burnout, digo, ¿no está también pasando en casa? Bueno, me planteo todas esas cosas de la quemazón, ¿no? Global, que no es el efecto invernadero. Claro, vamos con el Tunecore. Dale.